Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Nuestra misión es glorificar a Dios en todo y equipar a las personas para seguir a Cristo a través de la predicación de la sana doctrina. Porque para nosotros, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Visítanos al 3347 al norte de la Avenida Cedar, en Fresno, California. Servicios los domingos a las 11 a.m. y jueves a las 7 p.m. Te esperamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? El crecimiento, decíamos, el crecimiento espiritual del creyente es muy importante, ¿verdad? Es muy importante el crecimiento para poder crecer sanamente y para poder llevar una vida sana, ¿verdad? Si nosotros crecemos espiritualmente, podemos llevar una vida sana. La Biblia dice ahí en Efesios, donde estamos, Efesios 4:15, que siguiendo la verdad en amor. Pero ¿cuál es esta verdad que debemos seguir? ¿Cuál es esta verdad que debemos seguir? Dice ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Vamos a ir a Juan 17:17. Juan 17:17 nos dice cuál es esta verdad que debemos seguir. El Señor quiere que nosotros crezcamos en todo. Dice, siguiendo la verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla y dice que siguiendo la verdad en amor, está hablando que siguiendo la palabra de Dios en amor, crezcamos en todo. Dice, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. El Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de Él, quiere que crezcamos diariamente en conocerlo a Él, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos llenemos de la palabra que es la Biblia, ¿verdad? Llenarnos de su palabra que es la verdad para poder crecer, para poder estar llenos, ¿verdad? De ella y no estar en un estancamiento, ¿verdad? Hace poco estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Y dijimos que en la vida espiritual no hay estancamiento, ¿verdad? Porque muchos decían, muchos todavía piensan que hay un estancamiento en la vida espiritual y no, ¿verdad? Lo que hay es o estás creciendo o estás muriendo, ¿verdad? Es lo que decíamos. En lo espiritual, si no estás creciendo espiritualmente, entonces ¿qué está pasando? Te estás muriendo espiritualmente, ¿verdad? Y aquí es donde vienen los hermanos, ¿verdad? Que a veces empiezan a dejar de leer la palabra de Dios, empiezan a dejar de escuchar la palabra de Dios y su espíritu ya no crece. Su espíritu, en vez de crecer, se empieza a morir, se empieza a marchitar, ¿verdad? Entonces ese espíritu del no buscar la palabra de Dios empieza a afectar el espíritu y empieza esa persona a apartarse de Dios. Y llega un momento en el que de plano esa persona está fría y ya no quiere hacer nada al respecto, ya no quiere venir a estudiar la palabra de Dios, ya no quiere ni abrir la Biblia, es más, ya no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque llegó a ese punto en el cual su espíritu ya no lo alimentó y empezó a morir, empezó a decaer, ¿verdad? Y empezó a morirse. Por eso es necesario que nosotros crezcamos en la palabra, que estemos cada día alimentándonos de la palabra. Es nuestro alimento, dice que la palabra es el pan de nosotros, ¿verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la palabra? Es la Biblia, ¿verdad? No solamente viviremos del pan diario, sino que necesitamos del pan espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, aquel creyente que siempre está en la misma forma, que no crece, que a lo mejor nomás está comiendo para sobrevivir en vez de para crecer, ¿verdad? Cuando está pasando esto, entonces esa persona siempre va a estar con sus mismos problemas, siempre va a tener los mismos problemas, siempre va a estar batallando con sus mismos problemas, va a estar batallando con sus mismas faltas, con sus mismas debilidades, cada día. ¿Por qué? Porque nomás está sobreviviendo. No está llenándose para crecer. Si tú comes para sobrevivir, es muy difícil el crecimiento aún
en una persona, ¿verdad? Yo lo veía con unos niños de África, ¿verdad? Yo veía esto con los niños de África, que decía, ellos no comen para llenarse, para crecer, están comiendo para sobrevivir. Y los ves y están bien flaquitos y contra penas pueden caminar. A veces a uno los tienen que cargar, ¿verdad? Y están vivos, pero están bien débiles. Están muy débiles, no están creciendo sanos, ¿verdad? Y así hoy en día hay muchos cristianos que están creciendo, ¿verdad? A lo mejor están, por lo que es el crecer, están viniendo, pero están sobreviviendo nomás, no están llenándose de la palabra, no están alimentándose para un crecimiento sano, para un crecimiento que crezcan fuertes, ¿verdad? Como decía el anuncio de Zucaritas, sanos, fuertes y sanos, ¿verdad? No me acuerdo cuál era el chocomil, no me acuerdo, ¿verdad? Pero tenemos que crecer fuertes, fuertotototes y grandotototes, decía aquel comercial, ¿verdad? El Pancho Pantera. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de ella para crecer bien sanos y fuertes. Aquella persona que nomás se la pasa sobreviviendo, ¿qué ejemplo va a ser para su familia y para sus hijos? ¿Qué ejemplo va a ser? ¿Verdad? ¿Qué ejemplo va a ser? Deja de su familia también para el mundo fuera. No va a poder ser un buen ejemplo, ¿verdad? Va a haber obstáculos en el crecimiento espiritual, sí, va a haber esos obstáculos, ¿verdad? Va a haber cosas en las cuales nosotros tenemos que desechar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mover, tenemos que pasar esos obstáculos para poder llenarnos de la palabra. En Efesios 4:13 dice ahí, hasta que todos, cuando habla aquí de todos, está hablando de todos, ¿verdad? Todos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto. Vemos aquí dos cosas. Dice, hasta que todos nosotros lleguemos a una unidad, que estemos unidos, ¿verdad? Dice, una unidad de la fe, o sea, de la creencia en Cristo Jesús. Dice, y del conocimiento y del conocer. Habla de que tenemos que conocer del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a que lleguemos a ser personas, hombres y mujeres maduros, ¿verdad? Dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿verdad? De la fe. Esto habla de en Cristo Jesús y del conocimiento del Hijo de Dios y del conocerle a Él. Dice, a un varón o a una mujer perfecta, una mujer madura, a un hombre maduro. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que cuando estudiamos la palabra, estemos alimentándonos para un crecimiento sano. Pero tenemos que enfocarnos, ¿verdad? En la palabra, tenemos que leer la palabra para podernos llenar. Hay muchos que están empeñados en crecer en las cosas que son visibles, ¿verdad? Y quieren que vean su crecimiento externo y se olvidan del crecimiento interno, del crecimiento espiritual, ¿verdad? Empiezan a decir, yo quiero que me vean mi crecimiento en la palabra, pero, ¿verdad? Empiezan a hacerlo externamente y se olvidan de lo más importante, que es lo que nadie puede ver y solo Dios puede ver. Ahí es donde tenemos que crecer, en esa área, ¿verdad? En Romanos 12:12, nos habla de esa transformación que debemos tener como hijos de Dios. Tenemos que estar transformados. Si queremos crecer espiritualmente, tiene que haber una transformación. Esa transformación, dice Romanos 12:2, dice esto. Dice, no os conforméis a este siglo. Hablando de que no te conformes a las cosas del mundo, ¿verdad? A lo que está pasando hoy, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te conforméis, no te conformes. Dice, sino que transforma por medio de la renovación. Tiene que haber una renovación de nuestra mente para poder entonces crecer en la palabra de Dios. Si no está esa transformación en nuestra mente, dice ahí, esa renovación de vuestro entendimiento, no vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Vamos a estar sobreviviendo, no más.
No vamos a poder deleitarnos y gozarnos en la presencia de Dios porque nomás estás sobreviviendo. Para poder gozarte en la presencia de Dios y para poder estar lleno de la presencia de Dios, tienes que estar lleno del conocimiento de Dios. Eso significa lleno de la palabra de Dios para poder tener completamente un gozo, una libertad en Cristo. Porque hoy muchos conocen de Cristo, ¿verdad? Y dicen, yo conozco de Cristo, pero no se alimentan de su palabra. Son los cristianos anoréxicos, que nomás ahí una vez a la semana. Nomás una vez a la semana. Por eso es importante la palabra de Dios que la leamos siempre, ¿verdad? Dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego agrega, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios, si quieres ver la voluntad de Dios, tienes que transformar tu entendimiento. Tienes que renovar tu entendimiento. A veces empezamos y decimos, bueno, ¿por qué la iglesia no crece? Bueno, ¿por qué? Empezamos a decir muchas cosas, decimos, ¿por qué no se afirma la gente? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y se nos olvida que la iglesia somos nosotros. Se nos olvida que la iglesia somos tú y yo. Entonces, si quieres que la iglesia crezca, tú debes crecer. Si quieres afirmarte en la palabra, tú debes de afirmarte en la palabra. Si quieres también, ¿verdad? A veces nosotros a veces empezamos a decir, bueno, es que empezamos a apuntar, es que es aquel hermano, y que es este hermano y este hermano. No, somos nosotros, tenemos que afirmarnos nosotros mismos, tenemos que nosotros crecer espiritualmente primero para que los demás puedan crecer también. Amén. Para que los demás puedan crecer también. Tenemos que recordar siempre que la iglesia no es el edificio, que somos nosotros. Somos nosotros. Aquí nos reunimos todos, ¿verdad? Para aprender más de la palabra, para estudiarla, pero la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. En 2 de Pedro 3:3, Pedro estaba hablando acerca de la venida de Cristo y decía que está cerca, ¿verdad? Pedro decía que la venida de Cristo estaba cerca también. Y hoy en día, por las señales que vemos, podemos ver que la venida de Cristo cada día se acerca más, ¿verdad? Vemos el aumento de la maldad, vemos las señales de las que nos habla la palabra que cada día se cumplen. Cada día se cumplen, ¿verdad? Entonces, el Señor viene pronto y Pedro sabía esto y decía en 2 de Pedro 3:3, 2 de Pedro 3:3, dice esto, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días, en los días finales, ¿verdad? Antes de que el Señor regrese, dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, está hablando según sus pecados. Burladores, dice ahí, dice el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos vengamos a arrepentirnos. Dicen, bueno, ¿verdad? Cuando habla de los burladores, habla de aquellas personas que nomás se la pasan diciendo, no, pues la iglesia, desde que me acuerdo, ¿verdad? Y empezaban a usar la iglesia para burlarse de ella y ya la tomaban como una burla. Dice ahí, en los postreros días vendrán burladores. En los últimos días vendrán burladores. No sé cuántos han visto esto, pero yo lo estoy viendo aún más hoy en día, especialmente con las redes sociales que ya tenemos, que antes no había. Se puede ver aquellos burladores que andando según sus propias concupiscencias, habla de que andando en pecados, en sus pecados, se empiezan a burlar. Y dice ahí mismo en segunda de Pedro 3:17, decía el apóstol Pedro, decía, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dice, ustedes están advertidos. Dice, así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, sabiendo
de antemano. ¿Qué cosa es lo que está hablando aquí? ¿Sabiendo qué? Sabiendo que en los postreros días vendrán burladores, ¿verdad? Sabiendo que todo esto va a venir. Dice que el regreso del Señor está cerca, ¿verdad? Está hablando de la venida del Señor. Sabiendo esto de antemano, que la venida del Señor está cerca, guardaos, hablando de que cuídate, abstente y está alerta. Eso es lo que está hablando cuando dice guardaos. Y así que vosotros, amados, sabiendo que Jesús viene, guárdate, cuídate. Dice, está alerta. Y luego agrega, dice, no sea que arrastrados, hablando del engaño, no sea que arrastrados o engañados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Habla de que estabas firme en la palabra de Dios y decías, no, a mí nadie me mueve, yo aquí estoy en la palabra de Dios y ¿quién me va a decir? Pero dice, habla de un engaño que va a venir. Y dice ahí, en el 17, no sea que arrastrados, no sea que engañados, no seas que llevados por el error de los inicuos, de aquellos que hablan puras cosas que no son. Caigas de vuestra firmeza, te hagan tambalear y caigas de donde tú pensabas estar firme. Dice el 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que nos manda a hacer? A crecer en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Nos manda a que nosotros crezcamos. Dice, antes bien, mejor haz esto. Dice, mejor crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, si nos manda que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se necesita para poder conocer a nuestro Señor? ¿Qué es lo que se necesita? Esta es la pregunta que debemos preguntarnos. Si queremos crecer en el conocimiento, ¿qué necesitamos hacer? ¿Verdad? Lo que necesitamos hacer es leer la palabra. Así de sencillo. Lo que necesitamos hacer es leer la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, entonces podemos crecer en el conocimiento de Jesús. No vamos a poder crecer si no la leemos. No vamos a poder crecer, ¿verdad? Hoy hay tantas maneras de leerla y hasta puedes ponerle play a tu teléfono y te la lee, ¿verdad? Te lee la Biblia y tú estás escuchando la Biblia. Eso es lo que nos va a llenar del conocimiento de Dios. ¿De quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si nosotros queremos conocer a alguien, pero no pasamos tiempo con ellos, nunca lo vas a llegar a conocer. Nunca vas a poder llegar a conocer a esa persona. Dice 2 de Pedro, antes bien, creced en la palabra, en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia, habla de creciendo en la bondad, en la misericordia, en el favor, dice, y el conocimiento de nuestro Señor. Conocer a Dios, conocer al Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, no es fácil. Se requiere esfuerzo, se requiere un esfuerzo, se requiere diligencia, también se requiere de su inteligencia de Dios. No podemos decir nomás, vamos a leer y ya, sino que requiere que nosotros primero, ¿verdad?, nos pongamos a orar y decimos, Señor, abre mi entendimiento, quiero estudiar tu palabra, quiero entenderla, ¿verdad? Porque a todos nos pasó esto cuando recién nos convertimos, abrimos nuestra Biblia y no entendíamos nada. No entendíamos nada y la terminamos cerrando y la poníamos y la alzábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendíamos nada, porque no habíamos dicho al Señor, Señor, abre mi entendimiento, quiero entender tu palabra, quiero que me hables por medio de tu palabra. Eso es el esfuerzo que se necesita que nosotros para conocerlo abramos primeramente la Biblia. ¿Verdad? El jueves pasado hablábamos terminamos la carta de Primera de Timoteo, ¿verdad? Y al terminar la carta vimos lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Y Pablo le decía a Timoteo en Primera de Timoteo 6:12, le decía esto, le decía, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y veíamos el jueves pasado esto, ¿verdad? Veíamos que el simple hecho de decir que peleemos la buena batalla, le decía a Timoteo, pelear la buena batalla significa que es una lucha constante, que no es nomás, ya soy cristiano y ya, y ahí se terminó. No, sino que soy cristiano y ahora tengo que pelear esta batalla. Dice la buena batalla de la fe.
Hay una batalla que tenemos que pelear, una lucha constante que tenemos que llevar. Y le decía ahí también, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Le decía, peleando la buena batalla, echa mano de la vida eterna, agarra la promesa que Dios te dio, que es la vida eterna, de estar con Él. Así solamente vamos a poder agarrar esa promesa, ¿verdad? Y agarrar eso que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna. Pero que necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Entonces, no es posible conocer a Dios si nosotros no abrimos la Biblia. Si no escuchamos la palabra de Dios, no es posible conocerlo, ¿verdad? Así como nosotros cuando nos casamos y estuvimos hablando con nuestras esposas, ¿verdad? Y salíamos con ellas, ¿para qué? Para conocerlas, ¿verdad? Y para conocerlas y para que ellas también salían con nosotros para que nos conocieran, ¿verdad? Y después del conocimiento y de conocer, ¿verdad? Pues veíamos y ya es donde ya queríamos casarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veíamos, ya conocíamos a la persona. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos también a Él, ¿verdad? Que dediquemos tiempo para conocerlo también. Entonces, pero también para que el conocimiento de Dios nazca o para que nosotros podamos decir quiero abrir la palabra de Dios, se requiere de algo, y se requiere que tengamos el deseo de hacerlo, Si nosotros tenemos el deseo de conocer a Dios, vamos a abrir la Biblia. Si nosotros tenemos ese deseo, vamos a poderlo hacer, ¿verdad? Y durante ese deseo y la necesidad de Dios, podemos orar al Señor que nos hable por medio de su palabra, y nos va a hablar y nos va a guiar, ¿verdad? Después de que hemos orado y abrimos la Biblia y conocemos de Él, entonces vamos a estar listos para poder demostrar con nuestra vida que conocemos a Dios. Porque hay mucho conocimiento, puede haber mucho conocimiento, pero si nomás es conocimiento y no lo pones por obra, entonces no estás realmente, no has sido transformado realmente, tu entendimiento no ha sido renovado, como decía hace rato el versículo que leíamos, los Romanos, ¿verdad? No ha sido transformado todavía. Santiago 2:14, vamos a leerlo. Santiago 2:14 dice así, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá salvarle? Vemos aquí en Santiago, ¿verdad? Él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si tú dices que tienes fe? Si tú dices, yo soy cristiano, ¿de qué te va a aprovechar eso? Nada. Si tus obras no lo demuestran, de nada sirve. Dice el 17 ahí mismo, Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Tú crees en el Señor Jesús? ¡Qué bueno! Pero ¿tus obras lo demuestran o no? ¿Tus hechos lo demuestran o no? Porque si no lo demuestran, esa fe que tienes es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. El Señor nos está diciendo que nuestras obras tienen que decir, tienen que hablar, decir que realmente tenemos esa fe en Dios. En Filipenses 3:13, Filipenses 3:13, Filipenses 3:13 dice de la siguiente manera, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? San Pablo está diciendo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se necesita, verdad? Nos está hablando de que el crecer en Cristo
nos reta a seguir creciendo. El conocer de Dios nos va a retar a seguir creciendo en su palabra. Una vez conociéndolo, no queremos parar, queremos seguir. Quiero conocer más de Jesús, quiero conocer más de Jesús. Y vamos a empezar a llenarnos de quién es Dios, de quién es Jesús, ¿verdad? Dice ahí Pablo, dice, hermanos, yo no mismo pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, yo todavía estoy en la carrera así como tú. Eso es lo que decía Pablo. Yo no lo he alcanzado, yo todavía estoy así como tú. Porque él sabía que cuando lo alcanzaremos totalmente, cuando nosotros nos lleve el Señor, o cuando el Señor venga por nosotros, ahí es cuando realmente vamos a ser perfectos. Por lo tanto, no te preocupes por ser perfecto, preocúpate por obedecer la palabra de Dios cada día. Dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos demuestra Pablo que él no estaba pendiente al retrovisor, a ver qué es lo que había hecho en el pasado, ¿verdad? Pablo decía, lo que hice antes ya se quedó atrás, ya no miro para atrás. Porque a veces eso nos impide el crecimiento, porque empezamos a decir, bueno, es que yo hice esto, es que yo hice el otro, y eso nos está atacando cada día. Y no nos está dejando crecer porque estamos viviendo en el pasado, porque estamos viviendo diciendo, no, es que yo no puedo servir al Señor porque yo hice todas estas cosas, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, no, todo eso yo te perdoné ya. Ahora es nacido de nuevo, eres una persona nueva. Ahora preocúpate por la carrera que te queda por delante y no por lo que está atrás. Decía, prosigo a la meta, al premio. Él sabía que su meta es Cristo y ese es el premio. Ese es su premio que él tiene, ¿verdad? Que nos decía aquí en Filipenses 3:14. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay cosas que nosotros no vamos a poder recibir de Dios mientras estamos cargando con nuestro pasado. Si nosotros llevamos nuestro pasado arriba de nosotros, hay cosas que no vamos a poder recibir de Dios porque estamos ahí cargando con esa carga del pasado. Y el Señor dice, ya déjalo, eso yo ya te perdoné. Pero el Señor nos quiere dar cosas más, ¿verdad? De gozo, alegría, nos quiere dar cosas que nosotros no tenemos, pero estamos muy ocupados con nuestras manos llenas en el pasado. Y no podemos dejar eso para agarrar las cosas nuevas que el Señor nos quiere dar. Por eso es el conocimiento de Cristo, por eso es el conocer que Él ya pagó por eso. Para que podamos recibir la gracia de Dios. Dice, y que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Que crezcamos en eso. En la gracia no hay programas religiosos, en la gracia no hay... En la gracia no hay palabras, ¿verdad? No va a haber nada para que nos pueda quitar eso que el Señor ya nos regaló por su gracia, ¿verdad? Cuando nosotros crecemos en la gracia, crecemos en el conocimiento de Dios, de sabiendo que Él ya pagó el precio por nosotros y que no hay nada que nosotros debemos de llevar cargando de nuestro pasado, ¿verdad? En Gálatas 2:20 nos habla de la primera señal de una persona que ha crecido en la gracia y el conocimiento de Cristo. Gálatas 2:20 es la primera señal de una persona que ha crecido en la gracia y el conocimiento de Cristo. Si esta señal, ¿verdad?, no la puedes ver en tu vida, entonces hay que empezar a trabajar en esto. Dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta señal de la persona que ha crecido en la gracia y que ha crecido en el conocimiento de Cristo es la de morir al yo. Morir al yo vivo para mí. Yo vivo para jactarme de lo que hago, yo vivo para mi apariencia, yo vivo para mis deseos carnales, yo vivo para muchas cosas, menos para Dios. Cuando nosotros decimos yo vivo para Cristo
y muero a mí mismo, ahí es la primera señal del crecimiento espiritual en ti. De que tú ya dices, Señor, yo ya no vivo para mí, sino vivo para ti. Ahí puedes demostrar una madurez espiritual en tu vida. ¿Y dónde vamos a ubicar este yo? ¿En dónde se encuentra este yo? Se encuentra aquí en tu corazón. Cuando empiezas a poner todo menos a Cristo enfrente. ¿Verdad? Le dicen el yoísmo. El yoísmo. Entonces, el enemigo número uno no es el diablo. El enemigo número uno del cristiano no es el diablo. Muchos dicen, es que el diablo es mi enemigo. Pues bueno, sí, él es tu enemigo, pero no es el primer enemigo. El primer enemigo eres tú mismo. Ese es el enemigo más grande que tienes tú que pasar. Es el yoísmo, el yo. Cuando pasamos y crecemos en Cristo, conocemos que nosotros mismos, nuestra carne, es nuestro primer enemigo en la cual tenemos que pelear día con día para hacer las cosas de Dios. Si nosotros no peleamos con el yo, entonces el yo va a hacer lo que quiera. Va a hacer lo que mejor le plazca. Y no vamos a hacer las cosas de Dios porque no estamos peleando con el yo. Estamos diciéndole, haz lo que tú quieras, carne. Todos nos llenamos de la palabra después. No. Eso es algo que te va a llenar de madurez. Cuando tú ves a un niño y le das a un niño un dulce y luego se lo quieres quitar y dices, no, ese es mío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el yo. El yo siempre va a estar ahí. No, ¿cómo? ¿Verdad? El yo siempre va a estar ahí. Eso es lo que nos va a llevar a cometer los pecados, para vivir en pecado cuando no podemos decirle no al yo, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que yo también estaba, ¿verdad? En el crecimiento espiritual, y que también así me sentía el yoísmo, el yo, ¿verdad? Y decía, Señor, es que no puedo porque tengo que hacer esto, Señor, es que no puedo porque tengo que hacer el otro, ¿verdad? Siendo que yo podía no hacerlo, ¿verdad? Yo podía no hacerlo. Y entonces el Señor, con su palabra, empezó a mostrarme diciéndome, no, tú estás muerto, tienes que vivir para mí. Entonces cuando nosotros entendemos esto, es personal, cada quien lo tiene que entender personalmente. Porque yo puedo decirte, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero el decírtelo no lo vas a entender, no lo vas a poner por obra porque dices, ¿qué me va a dar diciendo? Eso tiene que venir de ti mismo, porque eso va a demostrar tu madurez espiritual, va a demostrar tu madurez espiritual, el morir a yo mismo para vivir entonces para el Señor. Entonces, una vez que mueres a ti mismo, en tu vida diaria va a ser una vida de superación, una vida de fruto, una vida de crecimiento. Porque ya dices, ay Señor, ahora yo puedo confiar en ti. Ahora yo puedo descansar en ti. Ahora yo puedo descansar en ti. En Hebreos 11 nos da un buen ejemplo. Vamos a leerlo en Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. Dice ahí, por la fe Moisés, hablando de Moisés, dice, hecho ya grande, o sea, ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí estamos hablando de Moisés que rehusó ser hijo del rey, de la reina. Dijo Moisés, rehusó, dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía dos opciones. Moisés podía vivir una vida de reyes y quedarse en el palacio del rey, o podía ser maltratado junto con el pueblo esclavo. Porque recuerden que el pueblo estaba en esclavitud. Entonces el pueblo lo trataban a los esclavos, ¿cómo los trataban? Pues mal, ¿verdad? A azotes, a trabajo duro. Dice ahí, por la fe, por el conocimiento de Dios,
¿verdad? Por la fe en Dios, dice, hecho ya grande, hecho ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice que gozar de los deleites temporales del pecado, de los deleites temporales que ofrece el pecado. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cuántos sabemos que las riquezas mayores son las cosas de arriba? Acuérdate que las cosas de aquí de la tierra, la vida es muy corta. Si vives así ya muy, que digas, ya llegué a muy grande, 100 años, 120 años, unos han llegado, ¿verdad? Pero la vida es muy corta. La vida es muy corta, 120 años no se compara nada con una eternidad que vas a vivir con el Señor, nada. No se compara nada. Moisés lo sabía esto y lo conocía. Y Moisés decía, yo prefiero vivir siendo maltratado con el pueblo de Dios que qué cosa, que no ir, que no tener esa eternidad con Cristo. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía puesta la mirada en las cosas eternas. ¿En qué tienes tu mirada puesta hoy? Esa sería una pregunta para cada uno de nosotros. ¿En qué ponemos nuestra mirada? Si nuestra mirada no está en el galardón, ¿en qué está? ¿En qué está? ¿Cómo vas a poder seguir la carrera si tu mirada se está desenfocada y estás yéndote para otro lado? Estás yéndote fuera del camino, fuera de la meta. Tienes que enfocar tu mirada otra vez y proseguir en la carrera. En Colosenses 1, la iglesia de Colosas era una iglesia que creyeron en Dios. Y el apóstol Pablo les hablaba en la carta a Colosenses 1:9, Colosenses 1:9, y les decía lo siguiente, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo le decía a la iglesia de Colosas, le decía, ustedes, desde que oímos de que ustedes aceptaron al Señor, no hemos parado, dice, de orar por ustedes. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos. ¿Llenos de qué? Del conocimiento. Dice, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole los domingos. No, ¿verdad? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Es parte del crecimiento espiritual. Lo es todo. Si no conocemos a Dios, no podemos crecer en ninguna otra área. Si no crecemos en la palabra, no podemos crecer en ninguna otra área. ¿Quieres crecer en alabanza? Crece en el conocimiento de Dios. ¿Quieres crecer en unidad? Crece en el conocimiento de Dios. ¿Quieres crecer en oración? Crece en el conocimiento de Dios. Si no, no se va a poder crecer espiritualmente. Dice el 10, para que andéis como es digno del Señor. Debemos de andar como es digno de Él. Dice, agradándole en todo. Que el Señor se pueda agradar en todo lo que tú haces y pueda decir, este es mi hijo. Este es mi hijo que me obedece en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora las iglesias ya no crecen en el conocimiento de Dios. Hoy en día las iglesias ya no están creciendo en esto. La clase de cristianismo que se ve hoy en día es esta. Vemos el cristianismo según la tradición. Vemos el cristianismo según la religión. Vemos el cristianismo según el modernismo. Vemos el cristianismo según el sensacionalismo, pero no según Cristo. Ya no están creciendo en la palabra de Dios, ya están creciendo en sus sentimientos, en la sensación, en el querer sentir. En el querer sentir.
Quiere una iglesia llena de espectáculo, una iglesia que pone conciertos, una iglesia que tiene así todo, una iglesia antro, ya no una iglesia de Dios. Que quieren que sus sentimientos estén siempre ahí, ¿verdad? Que estén moviendo sus sentimientos. Y escuchamos el domingo pasado que los sentimientos es algo de lo más engañoso que pueda existir, ¿verdad? En la vida de un ser humano. Porque si te guías por tus sentimientos, estás perdido, ¿verdad? La manera que Dios quiere que nosotros, lo que quiere Dios es que nosotros crezcamos en su palabra y no crezcamos en religión, no crezcamos en sensaciones. Porque eso es lo que está creando estas iglesias, están creando puro cristianos se dice sensacionalistas, que nomás quieren sentir. Pero cuando llega la hora de empezar a crecer en la palabra, nomás están sobreviviendo y no están alimentándose para un crecimiento fuerte, sano, espiritual. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿verdad? Lo que la iglesia de Dios tiene que producir maestros de la palabra. Eso es lo que tiene que producir una iglesia. La iglesia tiene que producir gente que conozca la palabra. Tiene que producir personas que puedan hablar a otros de la palabra sin dificultad por el crecimiento que hay, por el sano crecimiento. Dice, debiendo ser ya maestros. Los hebreos también les decía Pablo, ustedes ya deberían de ser maestros. Pero no, todavía necesitan que les vuelva a enseñar otra vez todas las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, para poder llegar a ser una iglesia que conoce la palabra bien, que conoce la palabra. Por eso es necesario que la palabra se enseñe sistemáticamente para poder aprender. Y es lo que estamos haciendo con esta serie Creciendo en Cristo. Es una serie sistemática. Y el momento que tú pierdes que te pierdes de una palabra que se da en esta serie, tienes que regresar y estudiarla para que puedas ir al crecimiento, que pueda haber un crecimiento sano. Si no, te va a faltar una parte y vas a decir, ay, eso no me acordaba. ¿Por qué? Porque no lo escuchaste. Entonces, si el crecimiento sistemático nos va a llevar ante los pies de Cristo, nos va a revelar lo que realmente somos, y ahí es donde vamos a poder decir, Señor, yo necesito crecer aún más en ti, ¿verdad? Por eso es esta serie, es una serie de estudios sistemáticos para que nosotros podamos ir paso por paso en un crecimiento sano, y no en un crecimiento en el cual nosotros le echamos ahí una bebida energética para que crezca y después para abajo. Porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Algo que crece que no es natural, es nomás algo rápido, algo pasajero. Un crecimiento que nomás se va para arriba, pero luego cae. Porque el crecimiento no fue natural. El crecimiento no fue natural. Dice ahí el 14, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, la palabra de Dios sólida, es solo para los que han alcanzado la madurez. Tenemos que llegar a esa madurez que Dios quiere que lleguemos, a ser hombres y mujeres maduros, que conozcamos la palabra de Dios. Por eso es importante que crezcamos en la gracia y el conocimiento. Para terminar, el conocer la palabra va a cambiar nuestro estilo de vida. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, va a cambiar nuestro estilo de vida.
No vamos a ser los mismos que éramos antes. Porque la palabra nos transforma, dice que fuimos transformados, fuimos ahora ya, nuestro entendimiento ha sido transformado también, ¿verdad? Entonces no vamos a poder hacer los mismos. Una vez conociendo la palabra, vamos a ser nosotros fortalecidos con todo el poder, conforme al poder de Dios, conforme a su potencia. Dice ahí en Primera de Colosenses 1, vamos a leerlo. Primera de Colosenses 1, 11. Que diga Colosenses 1, 11. Colosenses 1, 11. Dice ahí, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El conocimiento de Dios nos va a llevar a fortalecernos en el mismo Cristo Jesús, a que podamos tener las fuerzas para seguir. El Señor nos va a dar fuerzas en nuestras debilidades. Nuestra falta de poder muchas veces es por la falta de conocer de Cristo. Eso es lo que pasa. Si nosotros nos sentimos débiles, muchas veces va a ser por la falta del conocimiento de Cristo. Decimos, es que estoy débil en la fe. Pues lee más la palabra para que te dé ánimo, te dé energía. A veces conocemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, porque nos negamos a aceptar la palabra. Decimos, bueno, Señor, yo sé que tú dices en tu palabra, pero ahorita no. Espérame. No estás animado, no estás fortalecido porque no quieres, porque no la quieres leer, porque tú sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Al conocerle vamos a encontrar la paciencia y longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Esto significa un ánimo constante, un ánimo grande, un ánimo en las pruebas. Que el momento en el que tú estás pasando por una prueba difícil de la fe, la longanimidad es algo que el Señor es algo que el Señor te anima por medio de su palabra, y es lo que te va a dar las fuerzas para continuar adelante en medio de las pruebas. En medio de la situación en la que estás, por medio de leer la Biblia, el Señor te va a dar esa fuerza, ese ánimo. Un ánimo constante es lo que significa longanimidad. Dice ahí en el Colosenses 1, 11, dice paciencia y longanimidad. Paciencia porque vamos a aprender a esperar en Dios y decir, Señor, yo sé que te estoy pidiendo por esto y el otro, y a lo mejor no me has contestado, pero yo voy a estar pacientemente esperando en que tú vas a responder, porque eso el Señor quiere que nosotros estemos pacientemente esperemos en su respuesta de Él. Salmo 119, 9. Dice ahí, Salmo 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta. ¿Con qué? Dice ahí, con guardar tu palabra. Dice el 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es como un suero a nuestras venas. Esta palabra de Dios va a ser como un suero lo que te ponen, ¿verdad? El suero ese que te ponen en las venas para que te pueda dar energías y fuerzas para poder continuar. Si no tienes ese suero de la palabra de Dios en tus venas, no vas a tener esas fuerzas, esa energía para poder recibir la vida de Dios. Entonces, en Mateo 13, 52, Mateo 13, 52, dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto
hablando de todo escriba enseñado, capacitado, dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ese tesoro que guardamos en nuestros corazones es la palabra de Dios. Y podemos de ahí sacar cosas nuevas y cosas viejas, pero podemos de ahí sacarla para el crecimiento, no nomás de nosotros, sino de los demás, especialmente de nuestra familia. El conocimiento, el estar el crecer en el conocimiento de Jesús, de Cristo, de nuestro Salvador, ¿verdad? Es el leer la palabra. Si nosotros leemos la palabra, estamos leyendo el pensamiento de Dios plasmado en letras. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tienes que leerla sabiendo que estás leyendo las palabras de Dios. Que estás leyendo la palabra de Dios y que no estás leyendo un libro que alguien escribió. Estás conociendo los pensamientos de Dios. Si nosotros al leer la palabra realizamos esto en nuestro corazón, que lo que estamos leyendo son las palabras de Dios, la vamos a leer con más gozo y con más alegría. Vas a decir, ay Señor, ahora ya entiendo. Ahora entiendo lo que tú estás hablando. Ahora entiendo el propósito que tú tienes para mí. Porque sé que es tu palabra, que lo que tú estás hablando aquí es lo que tú piensas, es tu corazón. Amén. Nosotros debemos de crecer cada día en la palabra de Dios. Si no crecemos en la palabra de Dios, no podemos crecer en nada más. No podemos crecer en nada más porque no estamos puestos en no tenemos esa fe en Cristo. Entonces, el reto de un cristiano o de todo cristiano debe de ser siempre el leer la palabra de Dios, el conocerle más, el crecer en el conocimiento de Él cada día. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos crecer, Señor, en tu palabra cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderla, Señor, cuando la abramos, Señor, que podamos entender tu palabra, Padre. Esos pensamientos plasmados, Señor, en este libro, Padre, son tus...